Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 10. Nuestra invitada de hoy es Bárbara Gueresta. Bárbara es licenciada en Economía de la Universidad Católica Argentina y magíster en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella. Se especializa en Analytics y Macroeconomía aplicada. Es economista senior del estudio Arriazu Macroanálisis. Además, Bárbara da clases en la Maestría de Finanzas en la Universidad de Itela. Con ella vamos a hablar de su carrera, del trabajo que realiza, de la coyuntura argentina y de la política energética y vaca muerta. Hola Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, un gusto poder hablar con vos, ¿sí? Hoy es la última charla de este ciclo de conversaciones que estoy haciendo. Y quería comenzar a hablar con jóvenes profesionales brillantes y bueno, hoy vas a ser la primera, así que esperemos que lo pueda manejar bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué peso, la verdad, ser la primera. Bueno, Pero muchas gracias, un placer. eh, o sea, me gustaría hablar con vos en temas específicos de economía sobre la coyuntura, lo que estás viendo para el año próximo y los próximos años y sobre vaca muerta y energía en Argentina. Pero antes me gustaría o sea, que la audiencia te conozca un poco más y además que nos ayudes a entender cómo es el mercado de trabajo de economistas o de profesionales jóvenes en Argentina. Así que, ¿por qué no nos contás un poco dónde estudiaste, cómo es tu trayectoria laboral y cómo vos ves ese mercado, el mercado de economistas en Argentina, digamos, que no hacen una carrera como por ahí la que hice yo, que es irse afuera y dedicarse a la academia, digamos? Perfecto. Bueno, yo estudié licenciatura en Economía en la Universidad Católica Argentina. Cuando me recibí, después hice una maestría en Econometría en la Universidad Torcuato Di Tella. Ujú. Hice la maestría en Econometría básicamente porque sentía que tenía en la carrera de grado, tenía dos motivaciones. Por un lado, que en la carrera de grado me faltaba un poco de econometría y de datos, y estaba empezando un auge de los datos. Y por otro lado, justo en el 2007, más o menos yo empecé la carrera en el 2007, la terminé en el 2010, con lo cual atravesé, mientras estaba estudiando, toda la intervención en el INDEC y la falta de datos, y ahí dije, yo quiero aprender más de esto, y bueno, y por eso hice la maestría en econometría. Y ahí me abrió una puerta enorme a todo lo que era la estadística combinado con la economía y la economía aplicada, y todo lo que era manejo de datos, empecé a aprender a programar ahí y decidí que eso me gustaba un montón. Entonces empecé ahí un camino hacia todo lo que hoy llaman analytics, que hice, bueno, hice un curso en la UTN para tratar de perfeccionar algunas cosas de Business Intelligence y bueno, y el año pasado hice un certificado en Harvard de Data Science y eso es lo que hago, digamos. Yo soy una macroeconomista con un perfil más de datos, analytics y econometría. Muy bien, está Eso muy soy bien. yo hoy. O sea, Cuando me... Sí, o sea, haces macroeconomía, pero mirás microdatos, que es la tendencia exactamente, mundial, digamos. exactamente. Sí, eso es lo que hago yo hoy. Cuando pienso en el mercado laboral, en realidad, bueno, lo que en base a mi experiencia, no hice un análisis detallado de cómo es el mercado laboral en Argentina para los economistas, pero en mi experiencia, lo que fui descubriendo es que hay como tres áreas, en realidad podrían ser dos, pero hay como tres áreas donde uno se puede desarrollar en términos generales. La academia, el mundo profesional, y dentro del mundo profesional yo lo abro en dos, digamos, o me dedico a finanzas o me dedico más a datos. Y todo se va interrelacionando, ¿no? No es que es un área excluyente, no son mutuamente excluyentes. Pero lo que yo fui descubriendo es que en realidad, como hay todo un auge de datos,
eso le abre un universo a los economistas que quieren abordar esa área, medio que emparentada con los programadores, pero sin llegar a ser programadores, que se quieren emparentar con esa área, bueno, les abre todo un abanico de posibilidades que quizás si se quedan en lo tradicional, sin abordar los datos, bueno, quizás ahí cuesta un poco más insertarse en el mundo laboral, pero aprender a manipular datos hoy creo que abre muchas oportunidades para los economistas, mismo en Argentina y siendo formado en Argentina hacia el mundo, por fuera de lo que es la academia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y vos sabés si las carreras de economía tienen ya incorporado en su currícula cursos de programación? Mira, me parece que vienen un poco lento en esa área y creo que ese es un problema porque todo lo que es la educación formal, viste, es medio un elefante que lo tenés que ir moviendo y a veces tarda en adaptarse. Mm, Y terminás, yo por ejemplo aprendí a programar, aprendí un poco en la maestría en econometría, pero después apareció el auge de Python y demás y yo tuve que salir a aprender Python por mi cuenta y después lo terminé perfeccionando más en Harvard, en el curso que hice, en el certificado, pero la realidad es que no hay una concepción desde el grado ujú. de incluir todo esto. Creo que quizás la excepción puede ser Ditela, desconozco alguna otra universidad, la verdad es que no lo conozco en detalle, pero sé que en el grado es quizás donde más puntos más flojos puede haber, y es una lástima porque los más jóvenes necesitan que uno les dé todo el abanico de posibilidades para después elegir. Y es más, te diría que debería arrancar la programación desde mucho antes, o Sí, sea, sí, sí. incluso antes del grado, porque hoy lo que yo veía era que, bueno, cuando yo empecé, que dije quiero hacer econometría, era porque yo veía que faltaban datos y los datos que había no eran verídicos. Mm, Entonces faltaba información. Hoy lo que uno tiene es como un bombardeo de datos y el exceso de datos también es un problema porque hay que ser capaz de extraer información de ahí. Entonces, aprender a programar, aprender a entender la diferencia entre correlación y causalidad y empezar a entender el alcance de lo que uno le hace decir al dato, creo que es muy importante. ujú, ujú. Y uno desarrolla lógica ahí también. Entonces, creo que tendría que ser antes incluso del grado. Vos hoy entonces trabajás en una consultora muy prestigiosa que es la de Arriazu Macroanalistas. Y Ujú. contanos un poco ahí cuáles son tus tareas. Bueno, yo sí trabajo ahí en el estudio Arriazu hace ya 11 años, hace ¿No? un montón. Empecé desde antes de terminar la carrera de grado. Ujú, Ahí yo hoy soy economista senior. Entre mis tareas habituales está, obviamente, hacer un seguimiento de la economía argentina, ayudar a los chicos que van ingresando a que vayan aprendiendo el oficio del consultor. Y estoy a cargo de todo lo que es la parte de analytics del estudio que le estamos desarrollando. Estamos desarrollando esa parte. Y bueno, y también parte de mis tareas es capacitar en lo que es programación y armado de modelos a los más jóvenes y obviamente liderar ese tipo de proyectos. Lo que nosotros fuimos descubriendo es que justamente eh, algo que se demanda mucho, que se necesita es nuevamente lo mismo, es ayudar a transformar los datos en información para tomar decisiones. Entonces, estamos armando como toda la cadena de, bueno, nosotros tenemos una visión macro y de la visión macro tratamos de bajarla, obviamente, a la Argentina, al balance de la empresa y a partir de ahí lo mezclamos con información, con datos y bueno, tratamos de ayudar en lo que es la planificación y la toma de decisiones, armando tableros de control, monitoreando y bueno, y armando modelos para cuantificar escenarios. La verdad que es muy divertido. A mí me sí. gusta mucho. Te hago una pregunta más, o sea, ¿cómo, digamos, los datos, está bien, muchos los arman ustedes, pero si uno piensa en los datos que provee el Estado en Argentina, ¿cuán atrasado está comparado a Brasil, a Chile, a países que por ahí vos conocés? Digo, no con Estados Unidos que No, está ese es como, atrasados, claro. no sería quizás algo como que fácil de dimensionar, pero sí con países que están en la región y con un nivel más o menos parecido de ingreso, ¿no?
Mira, lo de Argentina es muy loco, porque todo lo que es sistema financiero, la información de Argentina para mí es excelente. Mm, Es excelente. Nosotros monitoreamos muy de cerca todas las estadísticas del Banco Central y la verdad es que son muy buenas, tienen bastante actualidad, digamos, no vienen con un rezago y además la calidad de la información es muy buena. Siempre hay lugar para mejorar, pero la realidad hay que reconocer que es muy buena y de hecho van cambiando el formato en el que lo muestran, entonces hay distintos formatos disponibles de acuerdo al usuario, cómo los quiera procesar. Eso está bueno. Ahora, cuando después te vas más al sector real, ahí tenemos un problema en la calidad del dato. Quizás, bueno, la calidad del dato ahora, con toda la reforma que hubo del INDEC y demás, uno empieza a confiar mucho más en los datos que se publican, pero se siguen publicando en Excel, el formato es medio incómodo, si se publica en Excel, si no se publica en PDF, entonces para procesarlo es mucho más incómodo, no está tan, viste, esquematizado y demás, entonces a la hora de hacer el tratamiento de información es más complejo. Chile, por dar un ejemplo, en todo lo que es esas cosas, sí nos saca bastante ventaja. La información uno tiene o bien una DIN en Excel o lo puede descargar con una consulta automática. No hay APIs en Argentina mm, para lo que es la información pública y ese es un problema porque en algún momento se intentó hacer algo y bueno, ya está discontinuado. mm. Ese es un problema porque te invierte la carga del trabajo, ¿no? Porque si estás mucho tiempo teniendo que cargar el dato, Sí, te sí, sí. compite en tiempo contra el análisis. Entonces, Ah, ese es un problema. y aparte es algo que si lo hiciese la agencia que provee los datos, lo haría una vez y en cambio si Totalmente, lo hace el mercado, lo completamente. tiene que hacer cada uno de los que analizan los Com- datos, ¿sí? Lo cual completamente, completamente. Y totalmente... el problema, y también hay otro problema ahí en Argentina, viste, que no hay, eh, cuando cambian los datos, cambian la fuente, cambian el índice, la base del índice, entonces nunca tenés una serie homogénea que te permita de largo plazo, entonces cada cierta cantidad de tiempo es como que la serie se corta, no hay una serie larga. El sector privado no puede empalmar como debería empalmar el sector público, que es el que conoce la información, conoce cómo se armó el índice y puede empalmar correctamente. Entonces el sector privado termina empalmando con técnicas mucho más simples que no por eso no dan información válida, pero que no es lo ideal. Sí, Entonces, en esas cosas, eso no está bueno. La verdad que complica bastante. creo que ese es un punto que me gustaría hacer un comentario porque me parece un punto importante. Creo que en las agencias y estadísticas y en el INDEC no ha habido una idea o una idea de que es muy importante preservar la comparabilidad de la serie, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Cuando en la encuesta permanente de hogares cambió la medición del desempleo, que pasó, bueno, de una versión puntual a una continua, pero además de la pregunta de desempleo, de preguntar si se había buscado trabajo en la última semana a el mes. Obviamente, cuando uno pasa el mes, eso sube el desempleo, ¿sí? Porque si vos no le preguntas a la gente, ¿usted buscó desempleo en el último año? Bueno, un montón de gente va a decir sí, el desempleo Exactamente. sería altísimo, ¿sí? Entonces, pasar al mes no era algo que estaba mal, porque es a donde convergieron todos los países, ¿no? Se fueron tratando de homogeneizar, pero el INDEC, o sea, pasó sin tener, lo que tendrían que haber hecho es durante un tiempo mantener las dos encuestas para Claro, poder generar la conversión de una a otra, ¿no? Y exacto. eso no se hace y después entonces, claro, nadie se dio cuenta en el momento porque el desempleo, eso fue en el 2003, venía bajando, entonces siguió bajando y pasó, pero si hubiese sido otra circunstancia, Completamente. eh, Sí. en fin, Bueno, bueno. pero eso es parte de que creo que hay algo que por lo menos se está recién ahora gestando más en Argentina, que es la cultura de la información, que al final del día lo que debiera ser completamente objetivo es el dato. Ujú. Entonces, la calidad del dato es fundamental, porque a partir de ahí deberían liderarse políticas públicas, deberían diseñarse medidas de acción en una empresa, en un estado, en todos lados. Entonces, la información es fundamental. Después, obviamente, uno tiene su propio modelo, cree que tiene las propias relaciones entre las personas,
identificadas, las conductas de comportamiento, todo eso cada uno después lo tiene. Pero al final del día siempre hay que contrastar contra la realidad. Y la realidad está en el dato. Entonces, hay que ponerlo en valor, me parece a mí. Sí. Bueno, entonces vayamos un poco ya hacia la coyuntura, ¿sí? Vos, y me imagino, trabajás bastante en hacer proyecciones de corto y de mediano plazo, aunque en Argentina con la volatilidad política que hay debe ser bastante difícil hacerlo. Y una de las proyecciones que más se usa es, y que la hace por lo menos la releva el Banco Central, es el relevamiento de expectativas de mercado, ¿sí? Sí. ¿Por qué no le contás a la audiencia un poco qué es eso y por qué es importante? Y a partir de ahí pasamos a hablar un poco de qué se está proyectando para la economía argentina. Dale. El relevamiento de expectativas de mercado es algo que, tengo entendido, existió muchos años en Argentina y después se discontinuó y en el 2016 se retomó, con lo cual en el último tiempo tuvo muchos cambios, hubo mucha turbulencia como para evaluarlo verdaderamente, en mi opinión. Pero lo que busca hacer es justamente tabular y poner a disposición del público qué es lo que está viendo el mercado, entre comillas. ¿Y quién es el mercado? Son las consultoras, departamentos de research de bancos, y esos son básicamente los que contestan, algunas empresas son los que contestan el relevamiento de expectativas de mercado. ¿Qué es lo que se pregunta? Bueno, se pregunta de hoy hacia cierto horizonte hacia adelante, en general 12 meses, 18 meses, 2 años es lo común en los países, en Argentina también, de un par de variables: actividad económica, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, déficit fiscal. Eso es lo que en general se releva en Argentina. Busca hacer un consenso de mercado. Creo que el problema que hay es cuando se tiene que relevar opiniones que son muy diversas, y las opiniones son diversas porque la realidad argentina es muy volátil. Entonces, acá se pregunta siempre, se hace una estimación puntual, se le pregunta al consultor por una estimación puntual: decime cuánto crees vos que va a ser la inflación, y hay que contestar, qué sé yo, 40,3, el número que sea, es puntual, y eso muchas veces los consultores no tienen una única proyección de tipo de cambio, justamente, o de inflación, en general, no cuentan con un único escenario, justamente porque a mayor volatilidad hay en realidad distintas posibilidades en función de diversos supuestos. Entonces, bueno, hasta que se define el escenario en el que vamos a jugar, se van mostrando varios, y eso el REM no lo refleja. Entonces se termina reflejando la visión del que responde sobre cuál de esos escenarios cree que es el más común. Entonces se terminan mezclando diversas visiones, y termina quedando un promedio que, bueno, después, si se cumple el escenario más favorable o el escenario más negativo, bueno, el REM quedó en el medio y terminan muchos pegándole al REM. Pero bueno, para mí pasa un poco eso. Pero se puede decir entonces que el REM lo que refleja es el promedio de los escenarios más probables. Exactamente. Es informativo de todas formas. O sea, exactamente. Bien. Entonces, ¿cuál es el promedio de los escenarios más probables para el año 21 en Argentina en las variables como déficit fiscal, inflación y crecimiento? Y el año que viene el REM más o menos está esperando de inflación más o menos 50%, un tipo de cambio oficial en torno a 125, 130 pesos por dólar. Después, déficit fiscal está más o menos en torno a 4% del PBI. Primario. Y después, actividad económica, me habías dicho, está esperando una recuperación el año que viene un poco inferior a 5%. 5% habiendo caído este año, según el REM espera una baja de un poco menos de 11% este año y una recuperación de eso de menos de 5%. Es muy bajo 5, porque digámosle a la audiencia que hay un arrastre estadístico de 4. ¿Qué quiere decir eso para la audiencia? Quiere decir que si se queda donde está en diciembre, ya va a crecer 4%. O sea que si va a crecer 5, no se va a casi notar
con respecto a donde estamos hoy, ¿sí? Exacto. Sí, eso ocurre porque la crisis grande ocurrió en el segundo trimestre. Entonces la economía cayó mucho en el segundo trimestre, a partir de ahí empezó a recuperar. Entonces, claro, el promedio de 2020 queda abajo y ya el cuarto trimestre termina arriba de ese promedio y eso es lo que deja un arrastre. Si no hacemos nada, si la economía no vuelve a caer y no crece, deja un arrastre considerable. Nosotros no tenemos un arrastre tan alto para el año que viene, pero sí, pero lo que decís es completamente cierto. Hablando de escenarios, imagino que dado que el gobierno, si tomamos lo que cree el REN, después no sé ustedes dónde están con respecto al REN, pero tomemos por ahora ese promedio, si espera un déficit primario de 4%, que es una baja bastante fuerte en el déficit primario, no sé si no lo van a corregir después de que se anunció que se van a postergar la suba de tarifas y del discurso de la vicepresidenta, que pareció como decir, mira, acá no es un año para hacer ese ajuste. Para ajustar. Pero tomemos ese 4, si le sumamos los intereses más el déficit cuasi fiscal, igual estamos arriba de 7 fácil y más también. ¿Sí? Es un escenario bastante complejo de todas formas, ¿sí? Para poder financiarse. O sea, ¿cuán probable creen que es que lo pueda manejar o que se le vaya bien por arriba de 50%? Finalmente la inflación va a ser la variable de ajuste, ¿no? Completamente, y el tipo de cambio. Sí, pero digo, finalmente todo va a terminar en la inflación. Completamente. Mirá, nosotros creemos, cuando justamente teníamos que plantear el escenario del año que viene, nosotros armamos una matriz de doble entrada y nosotros creímos, mira, acá creemos que hay dos variables muy importantes. Primero, la confianza y el déficit fiscal es la segunda. Entonces, la confianza es básicamente la confianza de la gente en la situación económica, en el país, la confianza en decir, bueno, esto va a explotar o no va a explotar, entonces yo me voy al dólar o no me voy al dólar, me consumo o decido ahorrar porque tengo miedo, etcétera. Entonces, hay o no hay confianza y la decisión del gobierno es hay o no hay ajuste. Entonces, al final terminamos como en la diagonal principal de esa matriz, que es no hay ajuste y no hay confianza, o hay ajuste y hay confianza. Entonces, la realidad es que son dos escenarios completamente opuestos, completamente diferentes, y sus mecanismos de ajuste van a ser exactamente opuestos. En esa línea nosotros decimos, obviamente, si no hay confianza y no hay ajuste, es muy difícil de financiar, el riesgo inflacionario es alto, y además no hay cómo financiarlo porque no hay stock, no hay activos, no hay reservas, difícilmente, si no hay confianza no va a haber financiamiento por el lado de la deuda. Entonces, en ese escenario, la inflación va a ser alta, muy alta. El otro escenario es que haya ajuste fiscal y que haya confianza. Obviamente puede no haber confianza, pero si está la decisión política de hacer el ajuste fiscal, el financiamiento se puede conseguir. En primera instancia vendrá por algún organismo multilateral y después será el mercado el que vea que el ajuste se está haciendo, se convenza y financie. Y ese escenario obviamente es loco porque ese escenario también va a dar una inflación relativamente alta. De hecho, el REM está esperando una inflación de 50%, no está esperando una convergencia de la inflación, porque parte del ajuste fiscal implica lo que vos mencionabas antes, subir las tarifas, evitar que se sigan atrasando, hacer un reordenamiento de precios relativos que de primera instancia va a subir lo que todos conocemos como inflación, digamos, es un cambio de precios relativos, pero el índice va a subir. Entonces, en ese escenario va a haber inflación, pero el déficit fiscal va a ser mucho más bajo y va a sentar las bases para un crecimiento mucho más ordenado hacia adelante. Nuestro cálculo es que, dada la composición de la base monetaria y la demanda nominal de base monetaria por motivos transaccionales, hacen que el déficit fiscal primario, nosotros lo vemos que no debería superar el 3,5% del PBI. Entonces, un déficit fiscal por encima de ese número para nosotros implicaría un shock de confianza positivo muy grande para lograr financiarlo. No sé si soy clara. Entonces, Sí.
para que un déficit fiscal más grande sea financiable, significa que tenemos que lograr que alguien lo financie, justamente. Entonces, o es que la gente tiene mucha confianza en lo que va a pasar, la economía está creciendo muchísimo, entonces se reabsorbe, pero no, si es en porcentaje del PBI, va en línea con el PBI, o que venga el Fondo Monetario Internacional y lo decida financiar y acompañe. La realidad es esa, si estamos emitiendo más pesos que los que la gente quiere, después de un año en el que hubo una emisión muy grande en contexto de una pandemia, o sea, partimos de un 2020 con una emisión de pesos muy grande en relación al tamaño de la economía, producto de la pandemia y de la asistencia que hubo que hacer, que no fue en Argentina la excepción a la regla. Lo que es la excepción en Argentina es que no hay unidad de cuenta, no hay moneda, no hay activos, no hay ahorro público, ¿no? Privado sí. Entonces, Pero esos creemos nosotros que son los dos escenarios. ahí te pregunto, o sea, me imagino que, claro, o sea, la volatilidad es enorme, ¿no? Porque incluso para hacer un pronóstico, o sea, en, Exactamente. en algún momento el gobierno se dio cuenta que las cosas realmente estaban complicadas cuando el dólar financiero, el blue, llegó casi a 200%, a 200 pesos, y Sí, decidieron mandar anuncios como, bueno, no, y creo que el ministro Guzmán estuvo muy bien diciendo, vamos a ir por ujú, abajo de ese 4,5, que vos lo podés exacto, interpretar como, bueno, van a ir a ese déficit de 3,5, que yo creo que les permite que no se les vayan las cosas de las manos. exacto, Porque hay que recordar que después hay que pagar arriba de ese 3,5 los intereses y después está el déficit cuasi fiscal, por eso igual es un déficit muy grande. ¿Sí? sí, Entonces, ahí decía, bueno, vamos a ajustar las tarifas, hicieron un cambio, o están proponiendo un cambio en la fórmula de ajuste jubilatorio, que yo creo que es muy mala, pero que el año que ujú. viene les permitiría hacer un ajuste fuerte. Coincido con vos. Y ahora aparece la vicepresidenta y dice, no, 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 acá nada de bajar las jubilaciones, nada de seguir bajando el salario público y nada de subir las tarifas. Entonces ahí uno ya no sabe si vamos a ir más para el Claro, 3,5 o más para arriba del 4,5. exacto. Eso por un lado. Y por el otro me parece que le dificulta muchísimo las cosas al fondo para ayudar. O sea, qué sé yo, digo, el fondo tiene que mirar también, no está bien, el fondo está muy invertido en Argentina, querrá o no querrá ayudar, muchas opciones no tiene, pero lo que digo es que también tiene que mirar toda su cartera y las señales que emite, ¿no? Exactamente, completamente. No puede el fondo eh, abandonar su discurso de austeridad en un país que viene muy desequilibrado, porque después los demás van a decir, "Ah, yo quiero lo mismo". No, y aparte Eso es lógico. las señales, si el que me debe plata me pone el plan que quiere, ¿no? No creo que el fondo Exactamente. regale esa carta, porque lo No, yo creo debilitaría lo mismo. muchísimo. Eh, Yo creo lo mismo. Ese es el problema de las coaliciones, ¿no? Que hay distintos intereses, se buscan distintos objetivos y al final del día, bueno, uno tiene que ahí ver qué es lo que prima. Y por eso es eso, ¿no? Es como los escenarios son tan diversos que lo que es muy importante acá, creo yo, más allá del número final, de si nosotros decimos que el crecimiento va a ser 5 o 4,5 o 6,8, no viene al caso, más allá del número final es los supuestos por detrás de ese escenario, que son los que lo van a hacer consistente. Entonces, y lamentablemente tenemos dos escenarios que son bien diversos y los supuestos tienen que estar perfectamente explicitados para que aquel que va a tomar decisiones con eso pueda verlos y mirar la realidad y decir, ¿a cuál estamos yendo? Y claro. ese es un problema, porque uno lo sabe en el andar, ¿viste? A medida que te vas enterando. Una cosa que estaría buena también, porque estas charlas tienen como objetivo una audiencia más general, ¿no? Que no sea de economistas, y es explicarle esto, ¿no? Que cuando ustedes hacen un pronóstico, o dos o tres, es muy importante que se conozca cuáles son las condiciones que llevan a cada pronóstico, porque eso es lo Exacto, que es un modelo. Un modelo es condicional en variables explicativas, y entonces vos decís, mira, si exacto, pasan estas cuatro cosas, proyecto esto. Después le puedes poner probabilidades a que pasen el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3. Eso ya sí te da un modelo completo. Pero si no, muchas veces la gente dice, no, te equivocaste. Cuando en realidad vos tenías
un conjunto de escenarios y eso es lo razonable, no es tener una sola proyección puntual. Eso es como, bueno, está bien, si el REM te pide eso, vos se la das, pero tiene que estar claro que ese es tu escenario más probable, ¿no? Que no tenés una distribución de probabilidades de Exactamente, escenarios, ¿sí? exactamente. Eh, Exacto. Mismo porque puede pasar muchas veces que lo que uno cree que es más probable, quizás no es lo que cree más probable el que te escucha. Entonces, bueno, dejemos de discutir dos realidades distintas, definamos cuál es el escenario más probable y sobre ese veamos cuáles son sus implicancias. Al final del día, el rol nuestro es condicional en los supuestos, condicional en el escenario que alguien vea. Nosotros tenemos modelos que nos ayudan a decir, bueno, este creemos que es el curso de acción de las variables, así se van a comportar las variables en este escenario. Bueno, si no tenemos, hay otro, se arma otro, se ve, y esa es un poco la situación hoy. Hoy hay dos escenarios bien diversos y cada uno tiene sus supuestos, y bueno, hay que ir viendo cuál de los dos va primando, porque aquello que vos mencionabas cuando Guzmán dio señales a favor del mercado diciendo, bueno, vamos a mostrar un déficit fiscal más bajo, porque al final en ese momento lo que yo creo que se dieron cuenta era que estaba bajando la demanda de dinero, estaba bajando la demanda de base, la gente estaba huyendo del peso. Y cuando vos tenés pánico y tenés un cepo, va todo el mundo al blue, y el blue es un mercado chico que no tiene oferta institucional. Entonces, el blue o cualquiera, ¿no? Un financiero incluso, no hay oferta institucional. Entonces, cuando la gente todo quiere salir, no hay quien ofrezca, entonces el tipo de cambio se mueve con mucha volatilidad y empeora las expectativas. Entonces, ese es un problema. sí, Las señales en ese momento fue esa, pero además también bajó la cantidad de dinero que emitió el Banco Central hasta diciembre. En diciembre empezó a subir de vuelta. bueno, básicamente no solo hicieron anuncios, creo que hicieron además, cambiaron su política financiera, pasaron a emitir, Exacto. a emitir títulos, Deuda. deuda Ujú. ajustada y en dólares. Y también Exacto. el ANSES salió a vender bonos en dólares y entonces lo que hicieron fue bajaron el dólar blue, pero subieron el riesgo país, digamos. Exactamente. O sea que Exactamente. por un lado tiraron por la borda todo el trabajo que habían hecho por la deuda para mantener Sí. una situación que no es sostenible. Te quiero No. decir, volviendo está claro para mí que todo el mundo tiene como dos escenarios que están muy separados por la reacción de política fiscal del gobierno, ¿sí? Y eso me parece claro, pero hay una tercera variable que a mí me parece que va a jugar un rol muy importante, que es si volvemos a tener un pico fuerte, que es probable, dado que va a llegar el invierno y probablemente todavía no se haya avanzado mucho con la vacunación del COVID-19. Y si Sí. eso, bueno, ¿cómo se lo va a manejar? Supongo que genera incertidumbre, y dado cómo se lo va a manejar, ¿qué le va a hacer eso a ese 5 o 6% de crecimiento esperado, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué le va a hacer eso a la situación fiscal? Ese es un gran dilema, porque personalmente, esa es mi opinión personal, la administración de la pandemia no fue buena en Argentina. Mm, mm, Creo que había muchos economistas. A ver, una crisis como la de la pandemia no se puede gestionar con intuición, definitivamente. No se puede gestionar con intuición. Yo creo que habría que haber armado un grupo interdisciplinario con economistas, infectólogos, macroeconomistas, gente de educación y demás, para tratar de ver los impactos generales. En Argentina no es, en Argentina, como en muchos otros países de ingresos medios bajos o medios, hay condiciones de hacinamiento que hacen que la propagación del virus sea mucho más grande. Y además hay mucha informalidad en el mercado laboral. A eso hay que agregarle que lo que se fue descubriendo a lo largo del tiempo para tratar de mitigar el efecto de la pandemia era que había que hacer rastreo de contactos estrechos, con testeos bastante masivos, no sé si generalizados y aleatorios, pero sí había que tratar de cortar la cadena de contagios y había que salir a testear. ujú. Y lo ideal era hacer cuarentenas diferenciadas, que después uno, bueno, uno no puede
obligar a la gente grande a quedarse en la casa, pero sí puede educar, puede comunicar, puede informar, y que en realidad una cuarentena larga, absoluta, generalizada, no impide los contagios, los prolonga en el tiempo. Entonces terminábamos con malos resultados sanitarios y malos resultados económicos. Era el peor de los mundos. Entonces, la verdad es que con ese antecedente, a mí me encantaría saber, porque lo desconozco, si hubo un aprendizaje. Porque nosotros nos podemos equivocar en administrar la pandemia una vez, pero nos vamos a equivocar 2 veces en administrar la pandemia. Entonces, la realidad es que el aislamiento es necesario, pero no cualquier aislamiento. Entonces, ahí tengo Bueno, muchas preguntas. lo que pasa es que aún si hubo un aprendizaje, hay algo que a esta altura o tenés o no tenés, que es la vacuna en los próximos 2-3 meses. Completamente. Eso ya no hay vuelta atrás con eso. Sí. Sí, y yo no sé qué tan viable es volver a implementar digamos, los lockdowns que se están haciendo en Europa, excepto en algunos países, que yo como Alemania, que ahora está teniendo un problema más grande que el que tuvo la primera vez en la primera ola, pero aún así viene viene con resultados en términos de muertos y demás mucho mejores que otros países de Europa. Todas las medidas que están tomando de lockdowns son mucho más suaves que en la primera ola. Uh-huh, uh-huh. Y en parte es porque, bueno, obviamente se ha aprendido, han mejorado los tratamientos y demás, pero además han mejorado también el testeo, entonces la tasa de letalidad es mucho más baja que lo que se creía inicialmente. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar eventualmente si no tenemos vacuna? Llega el invierno, y sí, obviamente, cada vez que se decida cerrar, que en algún momento se puede llegar a necesitar cerrar, cada vez que se decida cerrar se genera una implosión económica. Y el daño fiscal es fenomenal, y si en Argentina seguimos sin acceso al crédito, vamos a volver a emitir. Entonces, Sí. obviamente, eso, quizás no por falta de confianza, sino por falta de stocks, por falta de ahorro, te va a llevar de un escenario al otro. Uh-huh. Pero sí, Ahora, la verdad que es muy difícil saberlo. es muy difícil. Pasemos enganchémoslo a través de la confianza, pero pasemos al mercado de energía y a vaca muerta, porque por un lado está la confianza de corto plazo, que está muy asociada a los desequilibrios o equilibrios macroeconómicos de corto plazo, pero después está que cuando uno necesita invertir, necesita un horizonte temporal más largo, y Argentina obviamente ese es su talón de Aquiles, como no sostiene ninguna política en el tiempo, el horizonte temporal es muy corto. Y en un horizonte temporal muy corto es muy difícil producir energía, ¿no? Porque hay que hundir fierros en el largo plazo. Es cierto que el proceso productivo de vaca muerta por ahí tenía un ciclo por ahí más corto, pero de todas formas, ustedes estudiaron mucho vaca muerta, entonces me gustaría que nos cuentes exactamente qué es ese proyecto, por qué era tan importante para el país y en qué situación ha quedado. Bueno, Vaca Muerta es un yacimiento que está ubicado en el sur de la Argentina. Básicamente se hizo muy relevante porque se encontró que había un mecanismo alternativo para extraer gas y petróleo. Y ese es el gas y petróleo no convencional, porque el mecanismo es no convencional. Básicamente se rompe una roca, se inyecta agua y arena, y a partir de ahí fluyen el gas y el petróleo. La diferencia con el convencional en términos de producción, por ejemplo, nosotros hicimos en el 2018 un trabajo para tratar de cuantificar el impacto, el potencial de vaca muerta, y tratar de trazar una trayectoria temporal en la producción de vaca muerta y qué impactos macroeconómicos iba a generar eso, porque cuando uno piensa que que descubre un recurso natural, obviamente puede ocurrir la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es que de golpe entran muchas divisas, nos genera un aumento de la demanda interna. Bueno, tenemos que ver cómo se resuelve eso para evitar burbujas. Entonces, nosotros hicimos un trabajo en el 2018 y agarramos un montón de datos, que es lo que a mí me gusta, y empezamos a mirar
cómo era la tasa de declinación en la producción de los pozos. Y empezamos a compararlo con los convencionales. Y encontramos algo muy curioso, y es que los pozos convencionales tienen una inversión inicial muy grande, producen, y obviamente a medida que el pozo se va volviendo más antiguo, empieza a producir cada vez menos. Pero la tasa de declino no es lineal, pero más o menos, o sea, va bajando proporcionalmente todos los años. Lo que encontramos con la no convencional era que cuando encontraban un pozo que funcionaba y lo hacían arrancar, la producción era más grande que en el no convencional, que en el convencional, la inicial, pero la tasa de declino es enorme. Ujú. Es muy rápida, como de 50, 60% en un año. O sea, pasado el año se produce ya un 50, 60% menos que en el arranque. Ujú. Eso es enorme. Y eso genera unas condiciones que son distintas del convencional. Porque ¿qué pasa en el convencional? Uno hace la inversión y después si deja de invertir, igual sigue beneficiándose de la evolución de la producción porque sigue pudiendo sacar con un costo marginal mucho menor, sigue sacando producto. Pero en el no convencional uno tiene que invertir permanentemente para lograr mantener un nivel de producción. Entonces, en el momento en el que uno decide cerrar bocas o dejar de invertir, la tasa de declino es enorme. Entonces, se revierte rápidamente lo bueno y lo malo. Como empezamos a producir y rápidamente encontramos un beneficio y dejamos de producir y rápidamente nos baja la producción. O sea, dejamos de invertir y baja la producción muy rápido. Y eso lo notamos porque en los últimos años que hubo una inversión en vaca muerta muy grande, el déficit energético se revirtió Ujú. completamente, completamente. Veníamos de un déficit energético de 7.000 millones de dólares en el 2013, que fue un pico, y llegamos a prácticamente cero en el 2019, en parte por la crisis que hace bajar la demanda, pero venía con una tendencia negativa y ahora estamos de vuelta aumentando el déficit energético. Y si no volvemos a invertir en vaca muerta, en los no convencionales, el déficit va a incrementarse. Ahora, pongámoslo de esta forma, porque vos lo explicaste muy bien, ¿no? Pero para que, o sea, para conectarlo con lo de las expectativas y el problema de Argentina, Vaca Muerta tenía una gran virtud, que es que tenía menos incertidumbre de largo plazo porque tenía un ciclo corto Ujú. comparado a petróleo y gas convencional, ¿sí? Que tenía un Sí. ciclo largo y que eso te ponía la incertidumbre de, bueno, yo invierto ahora porque está Frondicio, porque está Menem o porque está Macri, y después viene el próximo gobierno y me cambia la renta, ¿sí? Y yo ya estoy invertido, Yo digamos, ya estoy claro. invertido, claro, y aparte como ya estás invertido en una estrategia miope, eso se potencia. Sí. Pero ahora creo que lo que vos me estás diciendo es, mirá, claro, creo que hay como dos mensajes para darle al gobierno. Una es, mirá, eh, o sea, esto es muy importante para no tener un déficit energético, para el crecimiento de las exportaciones del que tanto necesita Argentina, y está bien que se hable y que ustedes tanto hablan, pero en este año eso ha caído fuertemente, pero no necesitan por ahí resolver todos sus problemas para volver a dar buenos incentivos. O sea, tienen que focalizarse en ese mercado, ¿sí? Creo que eso es más fácil para un gobierno. El problema es que es un sector políticamente sensible. Ujú. Acá hay una creencia de que en realidad hay que controlar las tarifas y demás, y en realidad es un producto comerciable. ¿Qué significa? El petróleo es comercial, hay un precio internacional del petróleo, y al final del día no podemos disociar del precio internacional. Sí podemos transformarnos en un jugador importante que genere mucha oferta y ayude a manejar el precio de alguna manera. Y al convertirnos, hay otra cosa que también es muy interesante, porque cuando uno pasa de importador a exportador, el precio relevante en dólares cae, aunque el precio internacional se mantenga quieto. Porque cuando uno se transforma en importador, todos los costos de transporte los tiene que pagar, y cuando uno se transforma en exportador, o sea, tiene menos costos porque es interno. Entonces, en realidad, del import parity al export parity, el precio relevante cae en Argentina,
Entonces ya eso ayuda. Eso la verdad es que es muy importante. Y cuando uno mira el tamaño de Vaca Muerta, para terminar de contar un poco por qué era tan importante el sector, nosotros agarramos para poder compararlo el tamaño del PBI de Argentina del año 2018. Y los recursos técnicamente recuperables, porque hay distintas definiciones de los recursos, pero equivalían a 10 veces el PBI de Argentina. 10 veces, el PBI obviamente es un flujo, esto es un stock, pero lo que se sabe hasta ahora es que equivalía a 10 veces el PBI de Argentina. Y eso tiene un impacto fenomenal en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales. Y cuando nosotros hicimos una trayectoria, obviamente armamos distintos escenarios, si se desarrolla en forma normal o un escenario más positivo, nosotros creíamos que de acá a 10 años las exportaciones energéticas podían llegar a equiparar a las del complejo agroexportador. Entonces, era un potencial fenomenal. Obviamente, a diferencia, o sea, el campo también requiere muchas máquinas, pero tenía también Eso en miles de millones de dólares, ¿cuánto era? Estamos hablando de 30.000 millones de dólares por año. De exportaciones. De exportaciones, no netas, porque obviamente uno requiere maquinarias y tiene que hacer algunas importaciones que bajan el saldo neto, pero definitivamente es un saldo sumamente positivo. Bueno, requiere más importaciones que el campo, ¿no? Pero igual, estamos hablando que en 10 años nada más podía generar un flujo de divisas enorme. No había nada que pudiese dar esa trayectoria de crecimiento de las exportaciones en ningún otro sector. Ahora, alguien que quiera defender y decir, bueno, no, pero toda esta caída no es solo por las políticas que ha hecho el gobierno actual, sino que también por la situación internacional. ¿Qué respuesta tenés? No, eso es cierto. Pensemos que el petróleo en un momento llegó a cotizar negativo en mayo, en el peor momento de la pandemia. Entonces, eso es verdad. La implosión económica, el aislamiento, cuando se frena el comercio internacional y se frena dentro de cada país la movilidad, obviamente cae la demanda de absolutamente todo, esa es la implosión económica, y cae obviamente también la demanda de energía para trasladarnos, para los autos y demás. Toda esa demanda cae y por eso el precio del petróleo se derrumbó. Hoy el precio del petróleo internacional está de vuelta arriba de $50 el barril de petróleo. Entonces fue transitorio. Fue un efecto transitorio en ese momento y acá lo importante es ver qué rentabilidad va a tener Vaca Muerta que invite a los inversores a tomar la decisión de invertir y arriesgar en Argentina. Entonces vos le decís, mirá, está bien, parte son las políticas de gobierno, parte es la situación internacional, pero la situación internacional ya se revirtió en cierta medida y hoy día se podría estar de nuevo produciendo un nivel mucho más alto que el que está, y eso no está ocurriendo ya porque no hay reglas de juego claras, básicamente. Y esa es mi interpretación, yo creo que sí. Bien. Yo creo que sí. Te hago la última pregunta, la más difícil de todas. ¿Qué perspectivas ves de mediano plazo para Argentina? Es verdaderamente la más difícil de todas. Sí. Es verdaderamente la más difícil de todas. Yo creo que Argentina no tiene otra opción a dejar de perder el tiempo y empezar a hacer las cosas bien. Pero se necesita convencimiento, diría que convencimiento primero político, y después la sociedad va a acompañar. Es terrible porque yo creo que siempre los grandes movimientos surgen de la población y creo que la población está pidiendo cambios, pero se necesita el convencimiento político y abandonar los discursos populistas. El problema es que nosotros hicimos un trabajo hace un par de años y Argentina tiene una pobreza estructural de más o menos 30%. Un poco más, un poco menos, pero está en una pobreza estructural de 30%. Y la única manera de sacar eso desde un punto de vista económico, después están las políticas sociales que obviamente direccionan y ayudan, pero desde un punto de vista macroeconómico, la única manera de bajar eso es creciendo, haciendo crecer la torta.
Porque si no terminamos en un discurso en el que nos tenemos que pelear todos por una torta que no crece, y ahí lo único que hacemos es distribuir pobreza, porque no vamos a crecer y generar más riqueza peleándonos por algo que es fijo. Y nosotros hicimos un cálculo que se requería para en 20 años bajar la pobreza a 10%, teníamos que crecer 4,5% por año permanentemente en forma sostenida durante 20 años. Y Argentina no hizo eso nunca, prácticamente. Digamos esto, ¿no? Chile, desde mediados de los 80 hasta ahora, hasta el 19, 18, creció al 4,5% y bajó la pobreza de 40 a menos de 10, a pesar de que en el camino subió el valor de la línea, con lo cual ni siquiera ese 10 es comparable, ¿no? Exacto. Con la línea que tenían cuando les daba 40, hoy tendrían menos de 10, ¿sí? Bastante menos. Entonces, exacto. Eso muestra que el crecimiento, y no redujo la desigualdad, solamente creció, ¿sí? Que un crecimiento de 4,5 per cápita, que es un crecimiento alto, sostenido, te baja la pobreza. Y si Argentina no ha bajado la pobreza es porque no ha logrado, ha crecido. Desde los 70 para acá, crecer. 70. Sí. Entonces, ese es el punto 1. El punto 2 es lo que necesitamos para crecer sostenidamente es un horizonte temporal. Y para tener un horizonte temporal, porque nadie puede invertir en un país que cambia sus reglas de juego cada 2 años o cada 4, mucho menos si las cambia cada semana, pero 4 años tampoco alcanza. O sea, no es casualidad que Chile tenga la aerolínea más importante de Latinoamérica, porque básicamente para invertir en aviones se necesita un tiempo muy, muy largo para recuperarlos, ¿sí? El país más estable era Chile. Entonces, ahora, para lograr eso, necesitamos acercarnos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en eso, pero además se necesita un liderazgo para convencer a la gente de que 4 años no alcanzan y que los cambios al principio no son... o sea, subir las tarifas... Cuando se cobra el 20% del costo, hay que hacerlo. Entonces, si vamos a decir el mensaje político, periodístico es muy difícil subir las tarifas, ningún gobierno tiene incentivo, bueno, sí, pero vamos a explotar cada 3, 4 años, ¿no? O sea, y eso genera más pobres que si subís las tarifas, pero lográs invertir y eso te baja el precio de la energía hacia adelante, no te genera desabastecimiento y permite que otras industrias se desarrollen y generen empleo. Es empezar a pensar otra vez en la próxima generación. Y yo creo que en Argentina tenemos mucha miopía y el entender que si al final nos defraudan en el contrato social que tenemos con nuestros gobernantes, nos defraudan permanentemente, ya dejo de creer hacia adelante y es todo consumo presente. Y ese es terrible, porque cambiar esa dinámica es terrible, porque hipotecamos futuro a costa de tener un presente que tampoco es bueno, la verdad. Pero sí, es muy difícil. Bueno, Bárbara, te agradezco muchísimo la charla, muy interesante, y bueno, te deseo muchos éxitos y un feliz año. Muchísimas gracias a vos por la invitación, la pasé bárbaro, y muy feliz año para vos también y mucha suerte. Bueno, y feliz año para todos, ¿sí? Feliz año, gracias.